Recuerden, la unión entre dos plaquetas, ¿por medio de qué lo hacen? Por medio de la glicoproteína 2B3A y el fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno está inmaduro. ¿Listo? Entonces el fibrinógeno todavía no está tan fuerte como debería estarlo. ¿Listo? Entonces los factores químicos de la coagulación, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el objetivo de que hayan estos factores químicos? Convertir el fibrinógeno en fibrina. El objetivo de esto es convertir el fibrinógeno en fibrina. Van a convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Por medio de qué? De la conversión de la protrombina en trombina. Entonces eso es lo que vamos a ver. Como todos esos factores, cómo van a irse uniendo por diferentes vías de activación hasta llegar a la vía común y finalmente convertir la protrombina en trombina. Por medio de la conversión De la protrombina a trombina. Pues miren, casi el 40% aproximadamente de los factores de la coagulación son producidos por el hígado. El 40% de los factores de la coagulación son producidos por el hígado. ¿Qué significa eso? ¿Que si un animal tiene daño hepático va a coagular bien? ¿Sabían que algunos de ustedes acá pueden tener una deficiencia de factor von Willebrand y no lo han sabido porque nunca han tenido una hemorragia intensa? Es una de las deficiencias congénitas más comunes en humanos, la ausencia de factor von Willebrand. Si ustedes tienen tendencia al sangrado cuando sangran duran muchísimo tiempo en coagular, háganse una revisión de ese factor, porque si ese factor las plaquetas no se pegan y es frecuente que pase. Bastante. Si digamos ustedes sufren están caminando normales y de la nada llegan a la casa y tienen morados de la nada y no se han pegado ni nada, eso es una alarma. Es algo alarmante de que pueden tener un problema en la coagulación. ¿Listo? Entonces miren acá, ¿cuántos factores tenemos? Altísimos, ¿no? El factor 1 es el fibrinógeno, el factor 2 la protrombina, el factor 3 la tromboplastina o el factor tisular. Miren que ya hemos nombrado algunos factores. Ya nombramos el factor 1, que es el fibrinógeno que entraba en la agregación plaquetaria, el factor 2 que lo vamos a nombrar ahorita, el factor 3 que es la tromboplastina o el factor tisular, lo vamos a ver a continuación. El factor 4, ¿cuál es? El calcio. El factor 5, la proacelerina, el factor 7, la proconvertina, el 8, factor antihemofílico o el factor von Willebrand. También que el factor 8 ya lo vimos, ¿listo? Que es el factor von Willebrand. El factor 9 de Christmas, el X, el Stuart, cada uno de estos ustedes van a poder más adelante ver que hay deficiencias. Hay gente que tiene enfermedad de von Willebrand, hay gente que tiene enfermedad de Stuart, enfermedad de Christmas. ¿Qué significa eso? Pues que tienen deficiencias o mutaciones en estos factores. ¿Listo? Esta, la enfermedad de Hagemann, también es muy frecuente, es una de las principales alteraciones congénitas que existen en humanos. Es el factor 12. El factor 13 es el estabilizador de la fibrina. Tenemos la calicreína, la precalicreína, la proteína C reactiva y la proteína S. Todas estas proteínas finalmente, ¿qué son? Que se denominan las proteínas de fase aguda y van a estar aumentadas cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Listo? Se van a estar aumentadas con el proceso inflamatorio. Normalmente cuando hay un caballo con cólico, ustedes van a ver que ustedes van a tomar el fibrinógeno en sangre. El fibrinógeno en sangre me indica la presencia de un cuadro inflamatorio agudo. ¿Listo? Ustedes también van a tomar esa que está de penúltima, la proteína C. La proteína C reactiva también me indica eso. En humanos también se toman. En humanos se toman muchísimo más cosas, que son las proteínas de shock calórico, las HSP1, la 8, la 11, una cantidad de proteínas, y cada una de esas proteínas me va a indicar la severidad del cuadro. ¿Listo? Si ustedes tienen les llega un paciente que tiene aumento del fibrinógeno, tiene aumento de la proteína C reactiva y todo está neutrofílico, hay que empezar a medicar urgente a ese animal porque está séptico. Está séptico. Eso lo van a aprender en patología clínica. ¿Listo? ¿El qué? Eso es el tromboplastina y la tiempo de protrombina, tiempo parcial de trombina y de protrombina, perdón. Sí, para eso se mide eso.
Pero eso solamente me va a mirar la trombina y la protrombina. Yo para mirar la alteración de eso tengo que hacer los factores de la coagulación, pedir específicamente que me los aíslen. Porque lo que me mide en esas pruebas es qué tan rápido, qué tan lento está coagulando una persona. ¿Listo? Las pruebas son bien complicadas de entender. A mí siempre lo leo y siempre se me olvida, porque siempre me parece que es bastante complicado entender cómo interpretarlas, pero es importante que ustedes las miren. ¿Listo? Entonces recuerden que tenemos dos vías de la activación de la coagulación, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Bueno, tenemos tres, ¿no? Pero estas son las iniciadoras. La vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Dónde más habíamos nombrado esto? La apoptosis. La apoptosis. La apoptosis tenía también vía extrínseca y vía intrínseca. Espero que todos se acuerden que la vía extrínseca es por receptores de muerte celular y la vía intrínseca es por activación mitocondrial de la apoptosoma. La vía extrínseca siempre se va a dar por lesión endotelial. Sí. Sí, la vía extrínseca siempre se va a dar por lesión endotelial. Cuando hay lesión endotelial, el endotelio siempre va a producir el factor tisular o la tromboplastina tisular. Tromboplastina tisular o factor tisular. Pues cuando hay lesión endotelial. Cuando hay daño endotelial se produce factor tisular o tromboplastina tisular o factor 3. Factor tisular, tromboplastina tisular o factor 3. Cualquiera de ellos funciona. Sí, factor 3, factor tisular o tromboplastina tisular, cualquiera de los nombres. Y la vía intrínseca, ahí no va a haber daño endotelial. No hay lesión endotelial. ¿Cómo se activa la vía intrínseca? Agentes virales. La vía intrínseca, ¿quién me la activa? Agentes virales. Agentes virales. El lipopolisacárido. Y las toxinas. Toxinas de bacterias gram positivas, ¿no? El ácido tricólico, el ácido lipotricólico, bueno, toda la cantidad de toxinas que puedan producir coagulación o inducción de esta coagulación. De toxinas sí, de lipopolisacáridos solo de gram negativas. Entonces miren, en la vía extrínseca, ¿qué está pasando acá? Hay daño endotelial. Listo. Hay daño endotelial. Después, producción del factor tisular. Va a llegar acá el factor 7 y va a activar el factor tisular. Va a activar el factor tisular. Sí, hay daño endotelial. Hay producción de factor tisular. Y va a llegar el factor 7 y va a activar el factor tisular.
Entonces por eso es que están acá los dos juntos, miren, factor tisular y factor 7A. ¿Qué significa A? Activado. Activado. ¿Listo? Tengo el factor 7 aquí. Sí. Y el factor tisular, en conjunto con el factor 7 activado, activa la vía común. De la vía común la vemos ahorita. Entonces el factor tisular, en conjunto con el factor 7A, activan la vía común. La vía común. ¿Listo? Entonces, en la vía intrínseca va a ser un poco más diferente. Recuerden, agentes virales, lipopolisacáridos y toxinas me van a activar el factor 12, el factor Hagen. Entonces, en la vía intrínseca, el daño, los agentes virales, el lipopolisacárido y las toxinas activan el factor 12. No sé. Sí, señor. Factor 12 va. No, lipopolisacárido. ¿Pero es 12A o solo 12. O sea, vamos ahí. Activa el factor 12. Y el 12 va a activar al 11. Vamos paso por paso. Se activa, o sea, se empieza a producir y llega el factor 12. O sea, este activa el factor 12. O sea, en compañía del factor 5, que es la calicreína o la precalicreína, que es la que ustedes ven ahí sí el factor 12 se activa, o sea, se activa de manera completa. No, activa el factor 12. Y después en conjunto con el factor 5, se convierte en factor 12 activado. El factor 5. Sí, que es la calicreína. Entonces el factor 12 activado va a activar el factor 11. ¿Cómo? El factor 11 el factor 12 va a activar el factor 11. Pero el factor 12 se activa es por Por ambas cosas, por el factor 5 y por el lipopolisacárido de las toxinas o el agente viral. Profe, entonces en caso tal de no tener el factor 5, no se activaría el factor 12. Manita de ambas. Sí. El factor 12 activa el factor 11 y después el factor 11 en presencia de calcio activa el factor 9. la protrombina? Por acá entra de manera inmadura, ¿listo? Factor 11. El factor 12 activa el 11 y después del 11 el 9. Con ayuda de calcio. Con ayuda de calcio. Y ese factor 9 finalmente activa el factor 8.
activa el factor 8. ¿Listo? Y el factor 8 finalmente activa la vía común. Entonces ya ambas vías se conectan. Entonces el factor 8 activa la vía común. El factor 8 activa la vía común. Entonces, la vía común, ¿qué es? La activación del factor 10. La activación del factor 10. Las dos siempre se unen. Ahí se unen, sí. La intrínseca y la extrínseca se unen en la vía común. Entonces, en la vía común, ¿qué es? La presencia del factor 10. Y ese factor 10, en conjunto con el calcio y el factor 5, en conjunto con el calcio y el factor 5, ¿Cinco activado? sí, 5 activado, todo activado ya. El factor 10, el calcio y el factor 5, estos tres unidos se llaman el complejo activador de la trombina. Se llama complejo. No, se desconectó, ¿qué pasa? Ya. Complejo activador de la trombina. Factor 10, factor 5 y calcio. Factor 10, 5 y calcio. Se llama el complejo activador de la trombina. ¿Y qué hace el complejo activador de la trombina? Pues convierte la protrombina en trombina. Convierte la protrombina en trombina. Esta es mucho más fácil que la cascada del complemento, ¿no? Para los que se acuerdan de inmuno, esa pinche cascada de complementos más confusa. C3, C3A, C5A, C5A, C8, la no me acuerdo. Hasta formar el complejo de perforante de membranas y la de los NK, los natural killer. ¿Listo? Entonces miren, la protrombina se convierte en trombina y finalmente la trombina en presencia de calcio convierte el fibrinógeno en fibrina. Entonces la trombina en presencia de calcio convierte el fibrinógeno en fibrina. ¿Listo? Una vez acá, miren, acá el fibrinógeno pasa a fibrina y la fibrina ya forma un enlace covalente, es un enlace muy fuerte en ese coágulo. Que ese coágulo ya es estable, ya es una fase finalizada, de finalización del coágulo como tal. ¿Listo? O sea, ya el coágulo no finalización, sino el coágulo ya está estable. ¿Listo? Acá acabo de resaltar que a medida que este coágulo se está formando, también se está activando la última fase, que es la de la fibrinolisis. ¿Listo? Porque recuerden que eso siempre tiene que tener un equilibrio tanto de activación como de desactivación. Entonces se activa la última fase, que es la fibrinolisis. Entonces, así como se prendió la cascada de la coagulación, se va a prender la cascada de la fibrinolisis. Esa es mucho más sencilla, ¿listo? La cascada de la fibrinolisis, ¿qué es? Activación de los activadores del plasminógeno.
La fibrinólisis es la activación de los activadores del plasminógeno. La activación de los activadores del plasminógeno. Activación de los activadores del plasminógeno. Yo no sé si esto lo tengo por acá. Sí. Miren, la activación de los factores activadores del plasminógeno. Tenemos dos tipos de activadores del plasminógeno: los tisulares y los tipo uroquinasas. Los activadores del plasminógeno tisular y el activador del plasminógeno de tipo uroquinasa. Entonces tengo el factor activador del plasminógeno tisular y factor activador del plasminógeno tipo uroquinasa. Miren, el factor tisular lo produce el endotelio y lo activa el factor 7. El factor del activador del plasminógeno tisular lo produce el endotelio y lo activa el factor 7. Y el tipo uroquinasa también lo produce el endotelio, pero lo activa el factor 12. O sea, el factor Hageman. Todos estos factores se han ido activando. Entonces miren que esos factores, a pesar de que activan parte de la coagulación, también activan fases de la fibrinólisis. Factor 12. Ah, sí. 12. O factor Hageman. ¿Listo? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces miren finalmente qué es lo que hace. Los activadores del plasminógeno cogen los factores activadores del plasminógeno, ya sea tisular o tipo uroquinasa, transforman el plasminógeno en plasmina. ¿Listo? Entonces van a transformar el plasminógeno en plasmina. Transforma el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina rompe la fibrina y la transforma en dímeros D. Dímeros. ¿Nunca habían escuchado esa palabra? Dímeros D. Se mide en falla cardíaca. Se mide cuando una persona está coagulada. A mayor presencia de dímeros D significa que tiene más trombos. Si la plasmina rompe la fibrina y la transforma en dímeros D. Entonces, de trombos Profe, ¿estos dímeros D se pueden volver a unir a algo? ¿Se pueden pegar a algo? Se eliminan por Entonces, ¿por qué mayor producción o mayor presencia de estos podría ser para trombo? Porque si tengo muchos trombos se va a producir en exceso de dímeros D. Ah, porque se están rompiendo. Claro. Pero es que sí, ella tiene que hablar
tiene trombos o si está coagulando bien para cualquier procedimiento de quimioterapia o cualquier procedimiento quirúrgico. Eso se hace, sobre todo para que las plaquetas son la célula que más afecta. Pero a veces todo simplemente lo de la coagulación es porque le afecta más a las hormonas. ¿Entiendes? Solo dije que sí. ¿Listo? Miren acá. Acá vamos a tener una cantidad de moléculas que unas van a ser antitrombóticas y las otras van a ser protrombóticas, ¿no? Sus protrombóticas, ¿cuáles? ADP, los tromboxanos, ¿sí? El factor neomullebran, la glicoproteína 2B, la glicoproteína 1B, perdón, la glicoproteína 2B3A. Tenemos múltiples factores protrombóticos. Tenemos otros factores antitrombóticos. ¿Cuáles? Los factores activadores del plasminógeno, el plasminógeno, la plasmina. ¿Listo? Tenemos varias de esas moléculas. Esto que dice abajo, la titrombina, trombomolina, proteína C y S, ustedes lo van a ver el siguiente semestre. ¿Listo? Pues acá pues, ustedes pueden buscar en el libro, en la Saccharin, en la Pathologic Basis of Veterinary Disease, ahí están, tiene una cantidad, miren, factores procoagulantes y factores anticoagulantes. El tromboxano, fosfolípidos, ADP, calcio, factor plaquetario 4, trombospondina, fibrinógeno, factor 5, factor 6, factor 13, factor neomullebran, factor de la antiplasmina, factor inhibidor del activador del plasminógeno, bueno, una cantidad de moléculas acá. Entonces, esto que yo les estoy explicando aquí, la cascada de coagulación, eso no es un brochazo, esto es muchísimo más complejo. Ustedes pueden buscar un artículo y se van a dar cuenta que hay una cantidad más de moléculas metidas dentro de esa cascada. Pero con esto es suficiente, con lo que ustedes tienen ahí es suficiente para entender los trastornos de la coagulación. ¿Dónde ponen los que están? Acá. Aquí. Entonces, desde la próxima clase empezamos acá. Ya está la parte final. Vemos estos trastornos de la coagulación, vemos hemorragias, edemas, shock y acabamos microcirculatorio. La próxima semana tenemos uno. Acabamos microcirculatorio, una semana y media de inflamatorio y empiezan sus exposiciones. ¿Listo? ¿Y cuándo será el pase? De este, no sé. Les digo la próxima semana. Honestidad ante todo. Solo microcirculatorio y crecimiento celular. Y lesiones crónicas, o sea, atrofia todo eso.